tal? Muy buenas tardes, queridas paisanas, queridos paisanos. Señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, muchas gracias por su hospitalidad. Diputado Víctor Silva Tejeda, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Dónde está, magistrado? Me lo volaron. Acá está. General Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la 21ª Zona Militar. Muy estimado don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia y de Michoacán. Pues es muy emocionante, por cierto, saber que aquí estuvo el primer obispo de nuestra tierra, don Vasco de Quiroga, y pues el último que está aquí, don Alberto, que por cierto don Alberto tiene ahí en la catedral en custodia el báculo y el sombrero de don Vasco de Quiroga, que es un sombrerote pues enorme, ¿no?, que lo tiene ahí en custodia, y pues es muy emocionante estar en este lugar después del recorrido que hemos hecho de este convento de Santana, que pues es de los más antiguos. Yo no diría solo el más antiguo de Michoacán, debe ser de los más antiguos de todo el país. Muy estimado Maurilio Molinero Huipe, representante de bienes comunales aquí de Tzintzuntzan, y a todas las amigas y amigos de la comunidad que han participado muy activamente en la restauración y en la vida de este convento, de su iglesia, en fin. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, me llena de admiración, de emoción el estar el día de hoy aquí en Tzintzuntzan, en esta tierra donde empezó todo, vamos a decirlo así. Es como presidente de la República y como orgulloso michoacano, es un honor para mí abrir por una parte el Museo Arqueológico Purépecha, que se hizo aquí arribita en las Yácatas, y ahora el exconvento de Santana Tzintzuntzan, totalmente restaurado, con un museo también renovado, hermoso, y además con algo que yo no había visto en su magnitud, en su importancia. Me había tocado venir varias veces a echarme una vuelta aquí al museo con mis amigos de la comunidad aquí de Tzintzuntzan, mientras lo estaban restaurando y viendo, pero no había visto yo los murales ya restaurados. Sé que hay toda una polémica si se habían restaurado o no, pero es verdaderamente impresionante, hermoso, y hace este museo totalmente distinto a lo que hemos restaurado recientemente, e independientemente del valor histórico, del rescate de lo histórico, sin alterar la esencia de las cosas, sino simplemente presentándolas como están y como estarían si el hombre no las hubiera dejado deteriorar, tiene un valor turístico enorme también, porque eso hace precisamente que la gente venga, y eso es lo que nos interesa a final de cuentas. Además de la historia, la cultura y la identidad propia de la cual estamos muy orgullosos, nos interesa que venga la gente a Tzintzuntzan, y que venga no solo el Día de Muertos, que sé que ya estuvo bastante bien el día primero, felicidades, sino que venga pues todo el año a ver las Yácatas, a ver el convento, en fin, a comprar las artesanías, a hospedarse. Necesitamos meter algo a la cultura y a la manera de atender a la gente para hospedarlo. No se necesitan ni los grandes hoteles ni las grandes marcas, se necesita que aquí en las casas de la cabecera pues haya 1 o 2 cuartos bien presentados, con su baño, que estén bien atendidos, limpios, para poder empezar a traer turismo que se quede en Tzintzuntzan y no simplemente que se baje y se suba del coche. Entonces, creo que tenemos hoy muchos activos fundamentales, entre ellos los que hoy ponemos nuevamente al público, como es el nuevo museo en las Yácatas y este exconvento de Santana Tzintzuntzan. Como sabemos, la historia de Michoacán pues es extraordinaria. Don Jerónimo de Alcalá, que aparece por cierto en alguna de las pinturas que vimos, recibiendo digamos el báculo, ha de ser, para no decir el estandarte del obispado, que se traslada al obispado de Michoacán de aquí de Tzintzuntzan a Pátzcuaro primero, y luego se traslada de Pátzcuaro a Valladolid, ahí un poco pues no con mucho gusto don Vasco de Quiroga ciertamente, pero bueno, pues esa es la historia, así han pasado muchas cosas, ¿no? Relata don Jerónimo de Alcalá que los purépechas fuimos en lo que nos toca de esa rama, de los huacúsechas, que significa gente de la Casa del Águila.
y es un poco lo que la voz purépecha comienza ya a sonar. Los purépecha en sí mismo significa gente trabajadora, y vaya que son hombres trabajadores, pues la gente de mi tierra, particularmente las artesanas y los artesanos que están hoy aquí. Hicieron de Tzintzuntzan su capital, seguramente porque pues aquí es una zona paradisíaca para estar, hay tierras fértiles, hay agua, hay paisajes, se convirtió finalmente en un centro ceremonial. Se sabe la parte despectiva de la leyenda, no tanto, que algunos nómadas de origen chichimeca habían pasado por los lados y al meterse al agua a nadar, otros finalmente le robaron la ropa, y por eso de la palabra náhuatl tarasco, que significa descalzo, significa el que lo habían despojado, pues no solo de las calzaduras, sino de las vestiduras. En fin, esa es otra parte de la historia. En la relación de Michoacán, sin embargo, se aclara muy bien que se les llamó más que tarascos michoaques a los nuestros, que es donde procede el nombre actual de nuestro estado, que significa en náhuatl gente que tiene pescado o pescadores, que es mucho más propicio de toda la ribera del lago de Pátzcuaro. Los purépechas desarrollaron una sociedad muy avanzada en materia política, económica y religiosa. Fue un imperio que extendió en una vasta región del occidente de Mesoamérica. Los nuestros llegaron, pues desde luego, hasta las costas del Pacífico. Colima mismo es una palabra de origen purépecha, como lo es también Querétaro. Y eso nos da una idea de la presencia de los purépechas hasta casi los linderos pues de Zacatecas. Estuvimos en Cóporo, en el norte de Guanajuato, inauguraron una nueva zona arqueológica donde pues eran más bien los confines que contenían el avance de nuestros ancestros. Dominaron pues prácticamente la totalidad de Michoacán, amplias regiones del Bajío, tanto de Guanajuato como lo que ahora es Michoacán, algunas porciones de Jalisco, amplias porciones también de Guerrero, desde luego toda Tierra Caliente. Y algo muy importante, como ustedes saben y que orgullosamente lo sabemos todos, combatieron ferozmente a los mexicas, a los aztecas, que eran pues realmente los imperialistas de la época, bueno, por los que les competían más bien a los purépechas en eso de andar conquistando pueblos, ¿no? Es célebre las luchas que en el actual Ciudad Hidalgo, en Tajimaroa, tuvieron los purépechas derrotando a los náhuatl siempre. En fin, aquí fue donde nació la cultura purépecha, que es una de las más importantes y más extensas de Mesoamérica. Por ahí un pasaje, no recuerdo dónde vi, pero se habla de por qué razón los purépechas no presentaron, pues por lo menos un combate frontal de inicio a los españoles. Un poco se decía ahí que en interpretaciones que quizá pensaron que porque hubiera sido inútil, habida cuenta de la sangre y el estropicio que hicieron los españoles en Tenochtitlan, y puede ser, ¿no? Hay una historia de Michoacán muy importante, aparte de la crónica de Michoacán, que es una historia de un americano, Benedict Warren, que me dice el gobernador que le acaban de dar la presea, generalísimo Morelos, hace poco todavía vive, es una persona muy, muy interesante, y él narra un poco toda esta fundación de Michoacán y particularmente la historia de Tzintzuntzan. Y algo recuerdo de que a la muerte de Tangaxuan, su hijo, el nuevo Calzonzi, pues recibe una embajada, digamos, un grupo de emisarios náhuatl, ¿sí? Y la historia realmente cuenta que pues finalmente nunca pactaron los purépechas con los náhuatl, y eso es cierto, para hacer un frente común contra los españoles. Y ahí la historia que narra Christopher Warren es que llegaron y vieron al nuevo Calzonzi, al hijo de Tangaxuan, y le dijeron, bueno, muchachos, pues queremos ver a tu padre, que nos urge. No, pues mi padre no está, yo soy el Calzonzi. No, queremos ver a tu padre. O yo soy el Calzonzi. Total que ya, visto que no le hacen caso porque debe haber sido un chamaco, le dice, bueno, muy bien, con mucho gusto los voy a mandar con mi padre. Y los degolló a los 10 que iban en esa empresa, ¿no? No sé si lo recibiría el papá también. Pero Tzintzitza, que era este último Calzonzi, digamos, que recibe a
los españoles no les presenta frente y llega un armisticio con los españoles. ¿Por qué razón? Yo creo que pueden haber sido muchas las razones. Uno, pues también evitar una guerra cruenta. Otra es, pues los mexicas eran sus enemigos. Esa es la razón que explica cómo en el camino a Tenochtitlan se unieron tantos pueblos indios a los españoles, porque también ya la traían con los mexicas, que los dominaban, los esclavizaban, los sacrificaban, les cobraban tributo, algo así como que hacen algunos tipos por ahí de malandros que andan por ahí, y los tenían ya hasta el gorro, hasta que la gente dijo hasta aquí, pasaron los españoles y acabaron, pues derrotaron a los mexicas, ¿no? Yo creo que los purépechas también decían, bueno, pues tampoco llevarla con ustedes, pues no les ha de haber parecido una buena idea, esa es la verdad. Y a lo mejor les hubiera salido bien la jugada, si no es que porque llega a Michoacán el más sanguinario de todos los españoles, que fue Nuño de Guzmán, desgraciadamente. Y paradójicamente la ambición de Nuño de Guzmán, ya cuando ve este lugar, empieza a ver que hay ciertos joyas, las mujeres, los ornamentales, y empieza a torturar al Cazonzi y a la gente y a los nobles para revelar los lugares donde habían escondido el tesoro. Aparentemente había sido en algunas de las islas del lago de Pátzcuaro, y con eso pues viene una sangrienta etapa verdaderamente repudiable, digamos, de sacrificio de los purépechas. Afortunadamente, así como vino lo peor de España en la persona de Nuño de Guzmán, también vino a Michoacán lo mejor de España y de Europa, que fue Vasco de Quiroga precisamente. Don Silvio Zavala, un gran historiador mexicano, escribe de don Vasco precisamente, Tatabasco, como hasta la fecha le siguen llamando los purépechas. Escribe sobre la obra de Tatabasco: un método simple y eficaz, la utopía, sirvió para conservar las admiradas cualidades de sencillez de la vida indígena y para perfeccionarla hasta aquellos límites ideales. La fe humanista en este vasto proyecto orientó la civilización del nuevo continente e infundió a la empresa un excelente rango moral. Y don Vasco lo que trata, Tatabasco, es evangelizar e inculturar, como me explicaba precisamente don Alberto, a través de valores, más que de imposiciones, lo que era la cultura cristiana. Y además hace precisamente los pueblos hospital, como lo hizo en Santa Fe de la Laguna, como lo hizo en Pátzcuaro, por ejemplo, y probablemente aquí mismo en Tzintzuntzan, donde se trata de albergar a la gente pobre y necesitada y de enseñarle un oficio. Esta es la maravilla de nuestra tierra de Michoacán, ¿no? Tatabasco, además, para no es, ¿qué pasa cuando salen los comerciantes y los ambulantes y todos venden lo mismo? Pues la verdad es que nadie gana nada, todo el mundo se va matando los márgenes. Tatabasco tuvo la habilidad de enseñarle a cada pueblo un arte diferente, y así como aquí en Tzintzuntzan enseñó la alfarería y en Pátzcuaro enseñó el telar, y muchas gracias además por la camisa esta que me tocó, la verdad me quedó está muy bonita. Y obviamente en Quiroga, pues desde luego a labrar la madera, y en Santa Clara el cobre, y así sucesivamente, las guitarras en Paracho, la laudería. Cada pueblo tuvo su especialidad y cada pueblo pudo producir algo distinto que le impidiera competir. Así era de inteligente, sabio Tatabasco, siempre buscando una fuente de ingreso para los indígenas que quería inculturar y evangelizar. Por eso se explica también los olivos que están aquí en el magnífico atrio y que subsisten todavía gracias a la labor de restauración que también se hizo. Los olivos los trajo don Vasco desde España, porque en su tierra de eso vivía la gente de su tierra, del olivo, de la aceituna, del aceite de oliva, y desgraciadamente aquí no pegaron, es decir, los olivos o no dieron muy pocas aceitunas. Yo recuerdo que mi padre tenía allí en la casa, todos ustedes se murió, todavía hay una ramita descendiente de los olivos de aquí, que pues tampoco nunca dio aceitunas, como que no se ambientaron, ¿no? Probablemente se requería un ambiente más seco, probablemente habrá que ver, pero eso es lo que explica los olivos del atrio que fundara Tatabasco. Y bueno, el otro gran personaje, desgraciadamente opacado por Tatabasco, pero yo creo que de sus mismas alturas, es Fray Jacobo Daciano. Fray Jacobo Daciano, amigas y amigos, es pues el otro gran personaje de la evangelización de Michoacán y en América. En primer lugar, Fray Jacobo
Así como Tatabasco era en realidad abogado y llegó en la Real Audiencia en la segunda, junto con Nuño Guzmán, y ya en sus buenos años, ya muy entrados, lo hicieron al mismo tiempo sacerdote y obispo, Fray Jacobo Daciano era un príncipe. Era príncipe de la Casa Real de Dinamarca, hermano del rey de Dinamarca, hijo del rey de Dinamarca. Que hubiera sido rey si no fuera porque tenía hermanos mayores y conforme a la tradición, pues solo el primogénito le toca. Él se fue de misionero y llegó y se embarcó y llegó hasta Michoacán. Y se estableció fundamentalmente en Tarecuato, allá lo que es ahora municipio de Santiago Tangamandapio. Y en Tarecuato inició una obra de evangelización que vino a completar precisamente aquí al convento franciscano de Sinsunza. Me dio mucho gusto que ya está totalmente rescatada una imagen de Fray Jacobo Daciano en la escalinata, que está primera muy bien hecha, y otra imagen pequeñita en plata, precisamente uno de los objetos sacros en un incensario que está aquí también en el museo, una imagen pequeñita de Fray Jacobo. Y Fray Jacobo fue un gran luchador social y nuestra gente, la de aquella época, le atribuía funciones verdaderamente o virtudes verdaderamente míticas o milagrosas, ¿no? Por ejemplo, fue un gran luchador porque Fray Jacobo luchó más que nadie, quizá tanto más que Fray Bartolomé de las Casas aquí en Nueva España, en México, por la igualdad de los indios. Por ejemplo, él siempre propugnó, fíjense nada, por el derecho de los indios a comulgar, que hasta entonces se les negaba. Y cuenta la leyenda que aquí mismo en Sinsunzan, probablemente en este atrio abierto, en la capilla abierta que está, y que eran abiertas precisamente para poder ahí ir armonizando e inculturando las tradiciones indígenas con el culto cristiano. Cuenta la leyenda de que alguna vez dando la comunión, Fray Jacobo, con el ventarrón le volaron algunas hostias y una hostia cayó en la boca de una indígena y entonces le dio de comulgar, lo cual fue un gran escándalo y ya andaban expulsando, comulgando a Fray Jacobo Daciano. Y no contento con eso, ya que logró que se reconociera el derecho de los indígenas a comulgar, fue por el derecho de los indígenas a ser sacerdotes. ¿Y cómo? Y ese fue uno de los grandes pleitos de Fray Jacobo. Teniendo además derecho a la corona de Dinamarca, se decidió retirar ahí en Tarecuato, allá murió. Todavía cuentan otra anécdota muy interesante, está recogido en otro libro de su biografía de otro danés, que dicen que Fray Jacobo Daciano, que finalmente era, en aquel tiempo Dinamarca estaba bajo el dominio de España, en cierta manera, de esas bodas que se hacen así raras, ¿no? O se hacían, todavía se hacen así, ¿no? Pero familias reales. Celebró una misa de requiem por la muerte de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? El día de su muerte. Con una pequeña nota, la noticia de la muerte de Carlos I llegó a América pues varias semanas o quizá meses después, entonces él intuyó, vio esa muerte y en fin celebró. Es un personaje que yo admiro mucho, pero bueno, aquí está precisamente en Tarecuato, probablemente está enterrado ahí Fray Jacobo, la gente no nos dice, y qué bueno dónde está, pero por ahí está desde luego en la iglesia, y aquí la presencia de estos grandes humanistas, los más grandes a mi juicio de México y de toda Nueva España, yo diría que hasta la fecha. En fin, amigas y amigos, para mí es muy emocionante hacer esto. Hablemos ahora de las obras finalmente que entregamos. ¿Qué significado tienen? Significado de cultura e identidad michoacana, son nuestro pasado más remoto, y ahí está el Museo Purépecha Arqueológico que queda en Sinsunzan, ya se rescató la Yácata segunda, por fin apareció una escalera de las que siempre se pensó que estaban en las Yácatas, es una escalera ceremonial, como es la de muchas pirámides precortesianas. Y también en el museo se rescataron varias cosas. Algo que es extraordinario, verdaderamente extraordinario en México, es algo que está en ese pequeño museo que acabamos de inaugurar, que es el entierro de Tingambato, que es uno de los entierros mejor rescatados y mejor conservados, y cosa rara, es de los pocos entierros que no están en la Ciudad de México y en el Museo de Antropología. Este se queda aquí en Sinsunzan y se queda precisamente en el Museo de las Yácatas para deleite de todos los visitantes y desde luego para orgullo de sus moradores. Se queda aquí el entierro de Tingambato, de inestimable valía pues para esta zona arqueológica. Y este gran convento de Santa Ana, que se restauró, aquí debemos agradecer, y me uno al reconocimiento a la gente de Adopta una Obra de Arte,
y particularmente a nuestra paisana Josefina Laris y a Fausto Cerón, que tanto esmero pusieron para iniciar la obra de restauración. Yo recuerdo haber visto este convento, estaba verdaderamente destruido, abandonado, casi que cayéndose, y qué bueno que se restauraron los muros, los techos, los murales, las pinturas, en fin. Es muy emocionante además que en esta restauración se han revelado imágenes tanto de Santana, la patrona, como de Fray Jacobo Daciano, evangelizando, a quien ya me he referido. Se restauraron más de 600 piezas que estaban embodegadas, figuras de San Francisco de Asís, de Santana, en fin. Así que pues no me queda más que felicitar a mis amigas y amigos de Tzintzuntzan, porque sé que a ustedes se debe este gran rescate. Y ojalá venga mucha gente a Tzintzuntzan, insisto, que la gente tan necesitada de esta comarca de la ribera del lago de Pátzcuaro tenga una fuente de ingreso en el turismo, que venga a Michoacán, que el turista tenga algo distinto que ver, además del lago y además del Día de Muertos, que venga a ver el convento, que venga a aprender nuestra historia, que venga a sentirse orgulloso de ser mexicano, y si no es mexicano, que venga a sentirse orgulloso de que México tenga tanta riqueza y tanta historia, y que eso signifique ingreso y empleo para las michoacanas y los michoacanos. Si seguimos trabajando, ojalá podamos hacer de Tzintzuntzan también pueblo mágico. Se requiere remozar mucho de su calle, trabajar mucho en comunidad, pero creo que este es un gran paso que se ha dado con el convento y con las yacatas. Así que muchas felicidades, y que sirva, que sea para el bien de Tzintzuntzan y todos sus habitantes.